poder de Dios. Alabanza y adoración, oración e intercesión, sanidad y liberación. Reconozco que sin ti nada puedo hacer, pero también yo sé, si tú estás conmigo, todo lo puedo. Por eso me humillo hoy ante tu presencia y te pido, aumentes mi fe. Señor, aumenta 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 mi fe. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa Caminando sobre las Aguas. Hoy lunes 29 de julio del año 2024. Es una alegría el poder llegar a la intimidad de sus hogares con este programa que es diseñado para estudiar lo que es la palabra de Dios. Es importante que la palabra de Dios siempre esté presente en nuestra vida. En este tiempo en el cual estamos viviendo, pues la semana anterior tuvimos la dicha de poder participar en este congreso con el hermano Nil Vélez, en el cual compartimos el fin de semana pasado y en el cual venía promocionando este maravilloso libro, La oración que mueve montañas, que es el segundo escrito por el hermano Nil, que vamos a compartir en esta noche, un testimonio de 50 que trae este precioso libro, aparte del de Por sus llagas. Vamos a estar compartiendo un testimonio y vamos a ver y estudiar un momento la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos, vamos a encomendar este programa con palabras de oración diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso Señor, en esta bendita hora de la noche en la cual nos acercamos ante tu presencia, Señor, en primer lugar para pedirte el perdón de nuestros pecados, las faltas en las cuales hemos cometido de palabra, de obra y de omisión. Tú, Señor, que escudriñas la mente y el corazón del ser humano, sabes en qué momento te hemos ofendido. Y por eso, Señor, hoy nos presentamos humillados ante tu presencia, sabiendo, Señor, de que cuando vamos hacia ti, con un corazón contrito, humillado y arrepentido, tú extiendes tus brazos de amor y de misericordia, Señor. Por eso en esta noche te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor, a pesar de las inclemencias del tiempo, Señor. Estamos para compartir lo que es tu palabra y llegar a la intimidad de los hogares, Señor. En esta noche queremos pedirte, como tu palabra nos indica: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Queremos pedirte por los enfermos, por aquellas personas que están sufriendo, Señor, en hospitales, en sanatorios, en emergencias, aquellos familiares que viven preocupados, angustiados, porque un ser querido está pasando un momento de prueba que es difícil. Por ellos queremos pedirte, Señor, para que a través de tu palabra nos ilumines, a través de tu palabra nos confortes,
y a través de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, nos guíes para llevar el mensaje de tu palabra, y sobre todo, Señor, que cada una de las personas sientan tu presencia a través de tu bendita palabra, que sana, que restaura, y tú, Señor, que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso, Señor, te pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos invitarlos para que los que nos están sintonizando a través de las plataformas digitales, para que nos ayuden a poder compartir esta transmisión. Es muy importante que nosotros seamos portadores de buenas noticias, que hagamos llegar el mensaje de la palabra de Dios. La palabra es viva y es eficaz y viene a iluminar nuestra vida y viene para sanar también nuestras dolencias. Entonces, en este momento vamos a ir al primer video de nuestro programa para que vayamos buscando nuestra Sagrada Escritura y podamos hacer juntos la lectura que en esta noche vamos a estar compartiendo. Vamos con el primer video de nuestro programa. Continuamos encaminando sobre las aguas. Queremos compartirles a cada uno de ustedes e invitarlos a través de las plataformas digitales. Nosotros estamos compartiendo lo que es la palabra de Dios, y esto es muy importante, que siempre tengamos el contacto
con la bendita palabra de Dios a través de las plataformas digitales en las cuales cada uno de nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Es importante que tengamos este interés de poder aprender un poquito más de la palabra de Dios, de la liturgia de la palabra, del santo del día. Compartimos homilías del Papa Francisco, compartimos frases, compartimos pequeñas oraciones que son preámbulos para nuestra oración personal al finalizar la jornada del día, como también por la mañana, y estamos compartiendo mucho material totalmente católico en el cual es importante que nosotros nos interesemos en conocer más lo que es la palabra de Dios. En las redes sociales queremos invitarte para que te unas a nuestras páginas Misioneros de Jesús, la página Caminando sobre las Aguas, también en YouTube, y queremos invitarte para que te unas a nuestros grupos privados como en Facebook, como en WhatsApp, donde compartimos diariamente lo que es la porción de la palabra de Dios y estamos orando por cada una de sus necesidades. Queremos agradecer a las personas que nos escriben a través del Messenger de Misioneros de Jesús. Queremos animarlos a ustedes, cada uno de ustedes, hermanos, a seguir confiando en Dios. Nada hay imposible para Dios. Son diferentes circunstancias en las cuales presentamos delante de Dios, pero sabemos de que para Él nada hay imposible. Entonces, animarlos a seguir confiando en el amor, en la misericordia y en el poder del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, en su versículo 13 en adelante. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de ahí en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por la tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya era de noche, los discípulos se acercaron y le dijeron: ya es tarde, este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y se compren algo de comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús respondió: tráiganlos aquí. Entonces mandó a la multitud a que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición, partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos que habían sobrado, y con ellos llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza la palabra de Dios exhortándonos a cada uno de nosotros algo que es muy importante y muy vital. La palabra de Dios dice de que la gente seguía a Jesús, a pesar de que Jesús se fue a un lugar apartado, eligió una barca y se fue. Dice la palabra de que la gente lo seguía. La gente tenía sed de escuchar lo que es la palabra de Dios. Tenía sed de escuchar lo que eran las enseñanzas del Maestro, porque no solamente escuchaban. El texto de la palabra de Dios dice: y sanaba a los enfermos que le llevaban. En varios programas hemos hablado de que la fe es una certeza, la fe es una seguridad, la fe es una convicción, pero la fe no va más allá del conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios, porque la fe no es un acto de magia. La fe es algo que se tiene que trabajar constantemente y todos los días. San Agustín decía que nadie puede amar
lo que no conoce. Y nosotros, para amar a Dios, lo tenemos que conocer, para saber que en el plan de salvación habla de que Dios nos puede sanar, de que Dios puede restaurar, de que Dios nos va a dar esa sabiduría que necesitamos para tomar ciertas decisiones en la vida, que el Espíritu Santo, que es el Paráclito, el auxilio de cada uno de nosotros, estará para ayudarnos. Entonces la palabra dice de que la gente tenía sed de escuchar la palabra de Dios. Aunque Jesús se fuera a un lugar solitario, la gente lo seguía. La gente tenía ese anhelo de poder aprender más de lo que salía de la boca de Jesús. Y al compás de eso también venía lo que era la sanidad. Por eso nosotros, los cristianos católicos, el milagro más grande que tenemos es el de la Santa Eucaristía. Jesús se hace presente en el altar. Jesús está en el santísimo sacramento del altar, en su cuerpo, en su alma, en su divinidad. Ahí está el Señor esperándonos. Ahí está Él para escuchar lo que nosotros queremos decirle. Y eso es muy importante, tomar en primer lugar la actitud de las personas. Buscaban a Jesús a pesar de que se fuera a un lugar solitario. Esto lo podemos resumir rápidamente en una palabrita que se llama perseverancia. Nosotros tenemos que perseverar, porque es fácil buscar a Dios cuando todas las cosas están bien. Es fácil, lo hemos dicho en varias ocasiones, pero buscar al Señor cuando las cosas son difíciles, ahí es donde está lo complicado, porque como seres humanos a veces desconfiamos del amor y del poder y la misericordia de Dios. Nosotros tuvimos la experiencia hace una semana de compartir esta misión con el hermano Nil en Santa Rosa y en la ciudad de Guatemala, en el Parque de la Industria. Estuvimos en estos dos eventos y el hermano Nil decía algo que es muy importante que nosotros podamos reflexionar. ¿De qué sirve de que Dios haga una sanación si no va a haber una conversión, si no va a haber una perseverancia? ¿De qué sirve que el Señor obre milagros? ¿De qué sirve del que el Señor responda a las oraciones si no va a haber un cambio de vida, si no va a haber una conversión? Y por eso la palabra de Dios nos presenta de que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de estas personas que buscaban al Maestro. A pesar de que se había ido a un lugar solitario, porque seguramente físicamente estaba cansado por andar trabajando para el Padre, por hacer la voluntad del Padre, pero siempre estaba enseñando. Entonces el hermano Nil exhortaba a las personas de que no solamente se trata de buscar a Dios para obtener un milagro, para obtener un favor, sino hay una perseverancia. Se tiene que demostrar que realmente nosotros nos hemos encontrado con Jesucristo. El Papa Benedicto XVI decía de que nosotros los laicos cristianos necesitábamos un nuevo Pentecostés. Eso quería decir un nuevo compromiso. Eso quería decir que siguiéramos perseverando, que renováramos ese sí que nosotros le hemos dado al Señor. Entonces, ¿de qué serviría de que el Señor obre y demuestre su poder si no va a haber una perseverancia? Y buscar al Señor va a ser en las buenas y en las malas. No va a ser solamente cuando las cosas están bien, sino en todo tiempo y en todo momento nosotros tenemos que buscar a Dios. Porque si nos llenamos de Dios, vamos a poder dar a conocer a Dios. Y eso es muy importante porque la palabra de Dios nos dice, sigue diciendo la palabra, ya era de noche, Jesús seguía enseñando, la gente lo seguía buscando, ya era de noche, dice, y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ya es tarde,
estamos en un lugar solitario. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y compren comida. Esa fue la actitud de los apóstoles, decirle al Señor: y estamos en un lugar solitario, ya es tarde y no tenemos tanta comida para tantas personas. Según la palabra de Dios, en esta multiplicación fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y solamente habían 5 panes y 2 pescados. Lógica humana, los apóstoles tenían razón. Los apóstoles vieron tal cantidad de personas y dijeron: no va a alcanzar, no tenemos nada. Y alguien tenía ahí 5 panes y 2 pescados. La lógica humana diría: sí, los apóstoles tenían razón. Pero hay algo que es muy importante. Ellos empezaron a decir: ya es de noche, estamos en un lugar solitario. Pero la palabra de Dios nos dice: Jesús les contestó: no hay necesidad de que se vayan, ustedes denles de comer. Eso es muy importante, porque de eso vamos a hablar. Somos cristianos, somos personas que estamos perseverando en las cosas de Dios, estamos buscando al Señor, estamos correspondiendo a ese amor que el Señor nos tiene. Pero Jesús dice: no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. La pregunta aquí, antes de irnos al siguiente video, sería: ¿estamos nosotros llenos de la palabra de Dios? ¿Nosotros realmente conocemos a Dios en su palabra? ¿Nosotros dedicamos algunos minutos o horas al día para escudriñar su palabra? ¿Estaremos nosotros llenos de Dios para poder dar de Dios? Recordemos el primer papa de la iglesia en Hechos capítulo 3, donde Pedro dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro conocía las Sagradas Escrituras. Ahora Jesús dice: no hay necesidad de que se vayan. También aquí vamos a hablar de suplir la necesidad, no tanto en especie física, sino suplir la necesidad como cristianos, que es orar por el enfermo, que es dar palabras de fe, dar un mensaje de esperanza, y cuando nos pidan un consejo, hablar conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios quiere del ser humano es que nosotros lo busquemos, de que nosotros correspondamos al amor, al favor que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces nos vamos a detener acá, donde Jesús dice: no hay necesidad de que se vayan. Vamos al siguiente video de nuestro programa y queremos invitarlos para que se puedan reportar a través de las redes sociales donde estamos emitiendo este programa. Vamos a compartir más adelantito un testimonio de este libro, La oración que mueve montañas, del hermano Nil Vélez, que es el segundo libro que en este año ha estado promocionando en la misión en la cual estuvimos participando. Vamos al siguiente video y regresamos a Caminando sobre las Aguas.
gloria y el poder. A ti, Jesús, mi adoración y tu presencia llena mi corazón, porque tú eres santo, santo mi Señor, porque tú eres digno, digno de alabar, porque tú eres santo, santo mi Señor, porque tú eres digno, digno de alabar. En Dios me gozaré, yo le alabaré, no me avergonzaré, a Él yo danzaré. En Dios me gozaré, yo le alabaré, no me avergonzaré, a Él yo danzaré. Y saltaré, gritos daré. Continuamos encaminando sobre las aguas. Estamos hablando de este texto de la palabra de Dios que es muy importante, del Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Hemos hablado de cómo la gente buscaba al Señor, se llenaba de fe y los enfermos que le presentaban recibían esa sanidad. Entonces Jesús dice, no hay necesidad de que se vayan. Eso es muy importante porque nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Esos medios trabajan incansablemente para llevarnos a nosotros diariamente lo que es la palabra de Dios. Programa tras programa nos hablan de las riquezas que tenemos en la Iglesia Católica, en los mensajes en los cuales vienen a alimentar nuestra fe, que es muy importante. Por eso dice la palabra, no hay necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer. Suplir la necesidad del hermano es orar por el enfermo, es visitar al enfermo, es acompañar a la familia en el momento en el cual han perdido a un ser querido, que es parte de las obras de misericordia. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos poner en práctica, como la palabra y la Iglesia, que es madre y maestra, nos lo han enseñado. Entonces dice, no tenemos más, dicen, que 5 panes y 2 pescados. Jesús entonces les dice, tráigamelos aquí. Jesús hace la oración que dice la palabra, pronunció la bendición y partió los panes, lo dio a los discípulos y los discípulos fueron los encargados de repartir esta multiplicación de los panes para suplir la necesidad, recordemos, de las personas que habían ido a buscar al maestro para alimentarse de la palabra de Dios. Y eso es muy importante porque en el Antiguo Testamento se nos habla algo que es tan importante que vamos a compartir en esta noche. Del libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 en adelante. El libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, nos dice de la siguiente manera: vendrán días, dice el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente andará errante buscando la palabra del Señor, irán de un mar
al otro mar, y del norte hasta el oriente, pero no la encontrarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy importante esta lectura del profeta Amós que hemos realizado. Dice el Señor: vendrán días en que la gente tendrá hambre, no de pan y de agua, como dice el profeta, sino de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo importante, que nosotros tengamos el interés de conocer la palabra de Dios. No solamente conformarnos con escuchar la homilía el día domingo, el día de la Eucaristía, sino que diariamente a través de los canales católicos nosotros nos podemos alimentar de lo que es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios que tengamos en nuestro hogar hay que desempolvarla un poquito para empezar a conocer lo que es la palabra, el catecismo de la Iglesia y los libros autorizados por la Iglesia Católica, que es parte del magisterio para la interpretación de la Sagrada Escritura. Por eso es importante, como dice el profeta, la gente andará errante, buscando de un mar al otro mar, del norte al oriente, pero no la podrán encontrar. El profeta nos habla de esta importancia del hambre, de conocer la palabra de Dios. Y la persona que se ha encontrado con Cristo, la persona que se comprometió a perseverar, a tomar un servicio dentro del templo, también es necesario que se forme, que se capacite constantemente para poder servir de una mejor manera. Es importante que nosotros tomemos los textos, anotemos los textos y al finalizar el día nosotros vayamos, tomemos nuestra Sagrada Escritura y podamos leer nuevamente lo que el Señor nos quiera hablar a través de su palabra. Decía al inicio, la fe no va más allá de la palabra de Dios. No podemos decir que tenemos una fe grande, inmensa, cuando no tenemos el contacto con la palabra, cuando no conocemos la voz de Dios, cuando no conocemos el plan de salvación, cuando solamente aceptamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene pues lo rechazamos. Y así no es la palabra de Dios. Nosotros como personas responsables y comprometidas, el Evangelio dice, no hay necesidad de que se vayan, pero eso requiere un compromiso de parte nuestra para formarnos, para hablar en nombre de Dios y sobre todo en nuestros ambientes, en el trabajo, en el bus, con los amigos, en los lugares en los cuales podemos acudir. Ahí también es el lugar de poder hablar de la palabra de Dios, de poder demostrar que nosotros somos cristianos. Entonces la palabra de Dios dice, Jesús dice, hace la bendición, los apóstoles reparten a todas las personas que estaban ahí y dice la palabra, todos quedaron satisfechos y más aún sobraron pedazos sobrantes y llenaron 12 canastas. La bendición no solamente se quedó en la multiplicación de los panes, sino la bendición también quedó a través de los 12 canastos que ellos recogieron. Así es la bendición de Dios. Para Dios nada hay imposible. No podemos limitar el amor, el poder de Dios con nuestra mente humana, con nuestro sentido común, sino nosotros tenemos que confiar en el Señor, que nada hay imposible para Él. Entonces vamos a pasar en este momento a leer un testimonio. Como les decía, este libro del hermano Nil Vélez, que es el segundo que él ha escrito, el primero se llama Por tus llagas, que muchas personas ya han hecho la lectura correspondiente de ese libro. Es una riqueza el libro con testimonios tan importantes en nuestro caminar, pero también este libro, La oración que mueve montañas, es un maravilloso libro en el cual nos inyecta fe. Porque a veces nosotros, cuando llega el momento de la prueba, de la enfermedad, de la tribulación, empezamos a dudar de Dios, empezamos a cuestionar al Señor,
y empezamos a dudar si Él realmente escucha nuestras oraciones. Entonces vamos a leer. Simplemente te quiero leer lo que dice en la parte de atrás de este maravilloso libro y vamos a pasar al testimonio que hoy vamos a compartir. Neil Vélez, autor del primer libro Por sus llagas, del cual se han distribuido casi 1 millón de copias en 4 idiomas diferentes: español, inglés, portugués y húngaro, bendiciendo a millones de lectores. Han pasado 16 años y nos presenta este nuevo libro, La oración que mueve montañas. Es el libro que está escrito por todos aquellos que necesitamos conocer cómo realizar una oración poderosa que llega a los oídos de Dios y que nos traen una respuesta. Este libro nos lleva utilizando citas bíblicas y testimonios poderosos que ha experimentado el hermano Neil Vélez a través de sus múltiples misiones por todo el mundo, llegue a los oídos de Dios y que podamos disfrutar de las bendiciones del Señor, que aprendiendo a orar con fe, movamos las montañas más grandes que hay en nuestra vida. Vamos a compartir el testimonio que es titulado de la página 191. Vamos a compartir el testimonio que se llama Mudo por 3 días. El testimonio dice de la siguiente manera: muchas de las personas supersticiosas lo son por ignorancia y por falta de conocimiento. Practican la brujería, el espiritismo, la santería, leen el horóscopo y las cartas del tarot. Algunos hasta acuden para que los ayuden con sus problemas. La gran mayoría lo hace sin saber de que están cometiendo un pecado. Practicar tales cosas son abominables ante los ojos de Dios, y nadie que hace estas cosas entrará en el reino de los cielos. Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 13, Levítico 19:31, Levítico 26 y Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No se les instruye en tales prácticas que son pecado y que la iglesia las prohíbe. Estos actos no son de Dios y destruyen la fe del creyente. Estaba en una misión de 2 días en Curazao, en la parroquia de la isla. Recuerdo que al lado de la parroquia, a la pared continua, había un centro de espiritismo. Alex, mi hermano que me acompaña en las misiones, cuando vio que estaba cerca este local de la parroquia, se indignó. Observé muchos de los feligreses que llegaban a la misión. Antes de entrar a la iglesia, entraban de primero a consultar al centro espiritista. Al salir de ahí, entraban después a la iglesia a recibir la Eucaristía. Después de que terminó la Eucaristía, comenzaba la misión, donde me presentaron. Al comenzar mi predicación, mis primeras palabras fueron: aquí todo el mundo se va a condenar. Los feligreses se quedaron en silencio, con rostros de asombro por lo que había dicho. Les expliqué que había observado algunas personas que entraron a consultarle al brujo y después entraron a la iglesia para comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Les expliqué que el sacramento que acababan de recibir, si lo comulgaron en gracia, lo llevan al cielo, pero si lo comulgan en pecado, los llevaría al infierno.
Primera de Corintios 11:27. También les expliqué que la brujería no es de Dios. Eso es algo diabólico. Las personas que lo practican están en pecado. Al final de la misión, el párroco de ese lugar pidió hablar conmigo. Dijo que me había escuchado decir que quien cree en la brujería y comulga puede condenarse. Luego me preguntó qué pasaba con las personas que se consagraban, las personas que consagraban el cuerpo y la sangre de Cristo y que creían en esas cosas. El sacerdote llorando reveló que era hijo de padres espiritistas y que él había crecido en ese ambiente. Creo que si el pueblo no escucha la verdad, nunca será libre de su ignorancia. La mayoría practican estas cosas porque nadie les ha dicho que es un pecado. El sacerdote sacó a su familia y a su congregación de la ignorancia sobre la brujería. Habló mucho en contra de estas cosas, porque si no conocemos la verdad, ¿cómo seremos realmente libres? Por hablar de estas cosas he tenido ataques de espiritistas y santeros. Creen que por medio de la intimidación lograrán callarme. Siempre les indico que esta boca nadie la callará. Hemos encontrado animales muertos en la entrada de un centro, trabajos preparados con miembros de la comunidad, pañuelos que uso para secarme también han desaparecido y después nos escriben para decirnos de que lo han enterrado, para que ya no hable más la verdad. El hechizo no les ha funcionado, ya que todavía sigo hablando. Me han enviado brujos a las misiones para interrumpir el mensaje y han tratado de agredirme. En una ocasión me encontraba en misión en Lucerna, Santo Domingo, hablando de estas cosas. De repente la energía eléctrica se fue. Cuando regresó, vi que un hombre hacia mí con una botella de vidrio venía para agredirme. Estaba poseído. Había sido enviado por algunos brujos. El hombre se acercó gritando y le grité con fuerza y le dije: cállate. Aquel hombre cayó al suelo como si estuviera muerto. La gente incluso se preguntaba si había muerto. Quedó sin hablar 3 días. El último día de la misión en Santo Domingo, sus familiares lo trajeron a la misión. Me indicaron que él no había hablado desde ese momento en el cual le ordené que se callara. Me acerqué hacia la persona y le dije: en el nombre de Jesús, ordeno de que quedes libre de tu maldad. Aquel hombre convulsionó y regresó del estado en el cual se encontraba. Entregó su vida a Jesús, llorando y pidiendo perdón. Hoy día ya no se encuentra mudo, porque el contrario, empezó a hablar de Cristo Jesús, y entonces decía: si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Señor, ayúdame a no tener miedo para proclamar tu palabra. Que mis miedos y dudas y complejos nunca callen en mi boca para proclamar tu amor y tu misericordia. Señor, si estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Este es el testimonio de este maravilloso libro, uno de 50 testimonios que trae este maravilloso material, la oración que mueve montañas, para hacer una oración efectiva, para que nosotros realmente tengamos la respuesta de nuestras oraciones. Si prestamos atención al testimonio
Nos habla el hermano Neil que las personas que practican todas estas clases de brujería, de magia y de todo esto que no es agradable ante los ojos de Dios, dice los textos que leí, de que no entrarán al reino de los cielos hasta que se arrepientan y se conviertan. Y esto es muy importante porque nosotros anunciamos y denunciamos. Muchas veces las sanidades no llegan a la vida del ser humano porque la persona tiene odio, tiene rencor, la persona acude a estos centros que no son agradables ante los ojos de Dios y dejan de confiar en Dios. El testimonio decía algo que es muy interesante. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Recordemos el texto que leí del libro de Amós 8:11, donde vendrá un tiempo donde la gente tendrá hambre de escuchar la palabra de Dios, y por más que busquen, decía el profeta, no la encontrarán. Por eso ese es el tiempo. Este es el mejor tiempo para demostrar que realmente somos cristianos. Tenemos que conocer la palabra de Dios para no caer en la superstición, para no dejarnos llevar por doctrinas que no son de la iglesia de Cristo y que nos llevan a una perdición, sino que realmente nosotros seamos constantes en nuestra fe, estemos completamente seguros de que estamos en el lugar correcto y que la palabra de Dios, como dice el Salmo 18, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. A través de las redes sociales, a través del YouTube, ustedes también pueden ver algunos testimonios que el hermano Neil ha subido, que son muy interesantes y que vienen a alimentar nuestra fe. Nosotros desconocemos cuáles son las situaciones en las cuales ustedes y todas las personas que nos ven están atravesando. La palabra de Dios nos dice, no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer, visitar al enfermo, orar por la persona que está pasando momentos difíciles, animar a esas personas que se han desanimado en el servicio, animarlas a continuar, a retomar ese sí, a comprometerse nuevamente con el Señor y poner toda nuestra confianza en Él. Recordemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 17 y versículo 7 dice que bendito es aquella persona que pone su confianza en Dios. Eso es maravilloso, poner toda nuestra confianza en el Rey de Reyes, en Jesús, que está presente en el altar, en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, y llevar una vida sacramental para poder consumir el cuerpo y la sangre del Señor, para no estar más en pecado, sino ordenar la vida y dar un buen testimonio. Para eso es importante que seamos obedientes, porque la rebeldía no viene de Dios. La rebeldía viene del enemigo, que es el diablo, y nosotros tenemos que aprender a discernir lo que viene del Señor y ser obedientes. La obediencia trae bendición. Entonces vamos al siguiente video de nuestro programa, ya para ir cerrando con nuestro programa Caminando sobre las Aguas. Aquí estoy, Señor, arado de arriba abajo, despojado de la vieja cosecha, sin una sola hierba verde, sin una sola. Aquí estoy, Señor, la reja de hierro me ha volteado de dentro afuera y ha sacado al aire la entraña frágil, la piedra dura,
la entraña frágil. Aquí estoy, Señor, todo entero al sol que quema y al rocío de la noche. Puro surco rajado, herido de esperanza, abierto para la nueva siembra, la nueva siembra. Aquí estoy, Señor, arado de arriba abajo, despojado de la vieja cosecha, sin una sola hierba verde, sin una sola. Aquí estoy, Señor. Continuamos encaminando sobre las aguas ya en la recta final de nuestro programa, donde hemos hecho una pequeñísima reflexión de este texto que esta noche hemos compartido, invitándolos a seguir confiando en el amor, en la misericordia del Señor. Ya para concluir, quiero compartirte una frase de San Ambrosio que decía: la vida presente no se nos dio para descansar, sino para trabajar y ganarnos la vida eterna. Medita en esa frase en esta noche, en tu caminar, y te animamos a seguir confiando en el amor y en la misericordia de Dios. Tu participación dentro de la iglesia es tan importante para poner un granito a la evangelización. San Ambrosio dice: la vida no es para descansar, es para trabajar y ganarnos la vida eterna. Porque el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces vamos a concluir nuestro programa haciendo nuestra oración. Yo quiero invitarte para que ores juntamente con nosotros, los que estamos acá en los estudios del programa, diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, por tu palabra que nos alimenta, tu palabra que nos anima a seguir confiando de que para ti nada hay imposible. No importando, Señor, las pruebas en las cuales estemos viviendo, no importando, Señor, el momento difícil en el cual estemos atravesando. Es una oportunidad para demostrar realmente nuestra fe. Que nuestra fe realmente esté cimentada en Jesús, que es el hacedor de los milagros, que es el que puede hacer esa conversión por la cual hemos estado orando por años. Él sí puede hacer la conversión, Él puede obrar, Él puede cambiar esa tristeza en alegría, esa enfermedad en sanidad, en salud. Él puede hacer muchas cosas en nuestra vida, pero nosotros ayúdanos para que podamos corresponder al amor que el Señor nos tiene, y que su expresión máxima y amor hasta el extremo fue enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Queremos pedirte, Señor,
por nuestra jerarquía de la iglesia, para que tú los bendigas, para que ellos como pastores sigan guiando a la iglesia, y a nosotros los laicos ayúdanos a ser obediente a la voz de nuestros pastores. Te pedimos por ellos, como también por cada una de las personas que integran algún grupo, los que están perseverando para engrandecer el reino. Auméntales la fe, ayúdalos a seguir, Señor, a pesar de las tribulaciones que en el camino podamos encontrar, que sigamos confiando en que para ti nada hay imposible. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecer la fina sintonía a este programa Caminando sobre las Aguas, invitarlos a que se queden en sintonía de este canal que es de mucha bendición para todos los que queremos aprender sobre nuestra fe, y en nombre de los que hacen posible el programa agradecemos su fina sintonía, y la próxima semana los invitamos a que nos sintonicen a las 8 en punto. Estamos con un tema nuevamente para compartir con ustedes y que juntos podamos conocer la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y recuerda que nada hay imposible para Dios. En Dios me gozaré, yo le alabaré, no me avergonzaré, a él yo danzaré. En Dios me gozaré, yo le alabaré, no me avergonzaré, a él yo danzaré. Y saltaré, gritos daré. Gente se pregunta qué ha pasado conmigo.